reunidos ahorita con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis. El Día Mundial es el 24 de marzo y bueno, el 24 de marzo lo eligieron porque fue el día en que el doctor Robert Koch descubrió por allá de los 1840 y tantos el bacilo de la tuberculosis. Entonces, y en este día se hace una conmemoración, por eso se trata de, digamos, de dar a conocer que es parte de algunas medidas que se hacen para intentar abatir la prevalencia, la incidencia y la mortalidad por tuberculosis, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues es muy alta. Y en estas iniciativas, de hecho, cada año le van dando un nombre a la estrategia contra la tuberculosis. En este año y en el previo, de hecho, la estrategia se llama "Sí podemos poner fin a la tuberculosis". Y bueno, estas actividades de información, pues es parte de lo que se hace para intentar apoyar pues la remisión idealmente de esta enfermedad. Bueno, en cuanto a la epidemiología, les decía que la tuberculosis es una causa infecciosa mucho más frecuente y mucho más mortal, de hecho, en términos además de números globales del mundo. Y es que se calcula que hasta un tercio de la población mundial puede tener una infección latente o una infección, de hecho, propiamente dicho. Y que puede llegar a producir hasta 30,000 muertes al día a nivel mundial. Por supuesto que las muertes, hasta más del 75-80% de los casos están en los países, pues, de medianos y bajos recursos y los de muy bajos recursos, ¿no? Entonces, dentro de ellos se encuentra México y por eso es importante que repasemos un poquito al respecto. Es una causa de muerte mundial, aunque hubo unas modificaciones ahora, sobre todo por la pandemia. De hecho, bueno, sí, la pandemia modificó, no solo en México, sino en todas partes, modificó y de hecho hizo que no se, como que disminuyera, pero fue algo ficticio, es decir, más bien lo que se cree es que, pues, como hubo tantos casos de COVID y tantos casos, pues, sumamente graves, entonces no se estaba reportando y más bien se empeoró la problemática de tuberculosis, porque además recordarán que el sistema de salud estaba desbordado en muchas, sobre todo en las partes más centrales, y entonces no había a veces algunas unidades que funcionaran igual como antes de la pandemia y pues eso repercutió en que se detectara menos y se diagnosticara menos, y hubiera menos quizá insumos, etc. Entonces, ¿cuáles son las metas, los objetivos de desarrollo, los objetivos de la OMS para la tuberculosis en general? En todos los países que están involucrados aquí en esta iniciativa, lo que quisieran es que hubiera mucha menor incidencia, mucho menos casos nuevos, pues, y por supuesto una disminución del 90% de la mortalidad. Entonces, que se alcanzará para el 2030. Esto más o menos empezó como por ahí del 2000. Y hasta ahorita se lleva menos de la mitad digamos, de la meta. Por lo tanto, pues ya vamos bastante retrasados y tenemos que, como que, pues, hacer más énfasis en nuestras medidas y redoblar esfuerzos. Entonces, ya hablando un poco de la infección, no vamos a verlo como todos los mecanismos a fondo, pero sabemos que una persona con tuberculosis, o sea, es prioritario detectarla, o sea, nos urge detectarla. Entonces, toda persona con síntomas respiratorios tenemos que estar súper pendientes, súper alertas. ¿Por qué? Porque además, en general, tienen la historia de que ya fueron una y otra vez con médicos, ¿no? Entonces, toda persona poseedora que sabemos que tratar de hacerle una vaciloscopía. Tenemos muchos problemas, incluso hay mucha heterogeneidad en el diagnóstico y ahorita les voy a platicar un poco al respecto. Pero bueno, ¿por qué nos surge detectarla? Porque cada persona que tiene tuberculosis, que ya la espectora, digamos que es bronquial, entonces puede infectar hasta 10 personas por año.
realmente no es tan contagiosa, de tal manera que incluso de los contactos cercanos, solo entre 50, 60% máximo se contagia, incluso con contactos cercanos. Y contactos no tan cercanos, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, etcétera, es mucho menor. Es máximo como el 10-15% de las infecciones. Pero pues sí aumenta el riesgo de tener hacinamiento, como en los países pues, de muy bajos recursos. Y bueno, tampoco México, o sea, en México también en condiciones de pobreza también se sabe que hay mucho hacinamiento, ¿no? Entonces, también cuando nosotros, cuando hay una exposición muy frecuente de las personas sanas, un 10% se puede infectar, esto ahorita lo vamos a ver, y un 50% sí hace la infección activa. ¿Qué más? Bueno, un poquito al respecto de la vía de ingreso, pues ya sabemos que es inhalada, siempre es inhalada, o por lo menos la mayoría del 99.9% de los casos, que las gotitas tienen que ser de muy bajo calibre. ¿Por qué? Porque tienen que llegar hasta los alveolos, hasta los bronquiolos y los alveolos, ¿no? La vía aérea muy distal. Y entonces, sobre todo los neumocitos tipo 2 son muy susceptibles a la infección. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bueno, pues ya sabemos, o sea, suena como muy intuitivo, ¿no? Todo que tiene bajas sus defensas. ¿Quiénes son? Pues sobre todo las personas con VIH, pero sobre todo las que tienen ya propiamente SIDA, la expresión de la enfermedad, ya con una inmunodeficiencia muy grande, que en esos casos el riesgo se incrementa hasta 1000 veces el riesgo de una persona que no lo tiene. Y cuando solo tienen VIH pero bien controlado, se aumenta 100 veces el riesgo, pero hay otras, ¿no? Como incluso el fumar mucho puede dar un incremento, creo que aquí no viene, pero sí, tabaco. Las personas que fumadoras también pueden incrementar hasta 3-5 veces su riesgo de padecer tuberculosis. Las personas que están en diálisis también, las personas que son neumópatas crónicas, porque tienen trastornos en su arquitectura que favorecen que, digamos, se acumulen las secreciones, y número 2, que no haya buenas defensas. Entonces, hay muchos factores de riesgo que dependen de si la persona está en contacto prolongado, ¿no? Los convivientes cercanos, o de si el huésped tiene alguna inmunodepresión, o también depende de la micobacteria, si es muy virulenta, de la cantidad del inóculo, de si pues básicamente, ¿no? De si es resistente o no, en fin. Entonces, cuando llega hasta el alveolo, la micobacteria, que es parte del complejo de Mycobacterium tuberculosis, junto con Mycobacterium bovis, africanum y microtim, llega hasta el alveolo y, pues, ocasiona respuesta inflamatoria como cualquier polvo o lo que sea, o bacteria de otro tipo que llegue hasta el parénquima pulmonar. O sea, hay un edema de los alveolos, hay una migración de neutrófilos con una respuesta primaria. Y bueno, muchas personas que son muy sanas y con un sistema inmunológico bueno, pues no les va a pasar nada. En un 25% de los casos, ahí uno puede controlar, sobre todo si no fueron tantos bacilos que se aspiraron. Pero después hay quien continúa esta multiplicación y llega a algunos ganglios que son locales, y entonces ahora sí se puede producir la primoinfección. Cuando hay ya una infección que queda latente, entonces podemos ver la PPD positiva. Y cuando el bacilo está latente, pero algo cambia en esa persona, a lo mejor, exacto, hace insuficiencia renal o le detectan un cáncer, etcétera, entonces ahí puede reactivarse la TB y es la que le decimos postprimaria. Bueno, eso es lo que más o menos les platicaba. Las inhalaciones son gotitas que se quedan suspendidas, son gotitas muy pequeñitas, tiene que ser de menos de 5 micras para que lleguen hasta el fondo pues, del aparato respiratorio. Y la gotita de flush, que más o menos mide, o sea, entre 1 y hasta 5 micras, queda suspendida y adentro tiene los bacilos. Esa gotita tiene saliva. Una persona puede sacar
hasta 3,000 gotitas en una tosidura. Ajá, al toser, puede sacar 3,000 y cada una lleva como unos 3, 5 bacilos, y entonces imagínense la carga, ¿no? De exposición en una persona que tose, sobre todo que tiene cavernas, etc. Entonces, y además puede llegar hasta un radio de 1 metro. Por eso es que tenemos que tener bien ventiladas nuestras casas, por ejemplo, también en los hospitales, por eso abrimos las ventanas. A veces los enfermos no les gusta, ¿no? Y cierran las ventanas porque les va a dar aire a sus pacientes. Pero, pues tenemos que explicarles, ¿no? Que la aireación de las habitaciones, sobre todo en personas que tienen síntomas respiratorios, es fundamental. Y por supuesto, nuestro cubrebocas. Cubrebocas normal, pero si sospechamos que una persona tiene tuberculosis, tendríamos forzosamente que tener nuestro cubrebocas de alta eficiencia. Bueno, y entonces, lo que les decía, la infección por la tuberculosis propiamente dicha, la pulmonar, puede darse por una reactivación de unos bacilos latentes o por reinfección, es decir, esa persona que pues sí, se expuso y ahí estaba su infección latente, se vuelve a exponer a otra persona que tiene una carga importante y es como que si se volviera a repetir el ciclo de tal manera que pues ya puede haber una reinfección, pero este es el menor por ciento de los casos. La mayor frecuencia es por reactivación. Entonces, ya sabemos que el bacilo, la micobacteria, es parte de este complejo de Mycobacterium tuberculosis, y hay otras que no son del complejo Mycobacterium. Entonces, hay otras que son las micobacterias ambientales o Mycobacterium avium. Estas no dan casi enfermedad, son como 100 especies, no dan. Esas pueden dar enfermedades a las personas muy inmunodeprimidas, muy, sobre todo las personas con VIH, es una causa frecuente de infecciones, pues propiamente parenquimatosas de un paciente con VIH, ¿no? Y ya SIDA, de hecho. Entonces, pero en general, en la mayoría de las personas, pues las que más producen enfermedades son, pues esas, sobre todo bovis y tuberculosis. Pero ahora, como ya se pasteuriza la leche, pues entonces ya no, ya la bovis ya prácticamente no hay casos, o hay muchos menos. Y bueno, este bacilo, no sé si recuerdan que es aeróbico, y por lo tanto va a buscar lugares donde hay una presión de oxígeno muy alta. Entonces, esos lugares son normalmente los ápices, por eso luego vemos muchos problemas o imágenes o lesiones radiológicas muy en los ápices, o también otra parte muy ventilada es la parte superior del lóbulo inferior. ¿Quiénes han tenido clase conmigo? ¿Ninguno? ¿Cuál es el segmento superior del lóbulo inferior? Nadie va a decir. Es el segmento 6. Entonces, es el que hace, el lóbulo inferior hace como una pirámide, bueno, la punta de la pirámide, que más o menos está en un nivel medio, está muy airada y además llega muy directo, digamos, el aire, y entonces ahí también pueden haber manifestaciones. Bien, entonces, crece muy lento, así que es por eso que no es tan contagioso, incluso en las personas con hacinamiento, porque su crecimiento es muy lento, pero por eso también no vamos a poderlo matar tan fácil. Y es por eso que nosotros insistimos mucho, con todos, ¿no? Todo el sistema de salud insiste mucho en que se dé el tratamiento acordado estrictamente supervisado, porque si no, le das tiempo a que se vuelva a duplicar, pero además tiene muchos mecanismos de resistencia, de mutaciones que hacen que después se haga resistente a la doxina, la isoniazida, lo que sea, y entonces ahí sí ya empezamos con problemas, porque ya vienen otros casos como son la de la tuberculosis resistente. Y para terminar este cuadro, la tuberculosis resistente, luego si la persona se le puede tomar la pastilla o lo que sea, o ya había una resistencia, no la detectamos hasta que volvemos a hacer una vaciloscopia, o sea que le damos tiempo a que ella esté infectando a todo el mundo, pero además con una cepa resistente, que es muy grave. Hay pocos casos en México detectados de tuberculosis resistente, y ya la extremadamente resistente, bueno, pues ya hay incluso poca información, pero bueno, se cree que son, bueno, hasta como 2010 creo yo, como 1000 casos,
son pocos, es una urgencia epidemiológica el detectar a alguien con una resistencia y se debe de mandar a su especialista, pero de inmediato. Bueno, entonces, la presentación clínica ya saben todos que es la gran simuladora, pero la tuberculosis pulmonar, obviamente dicha, incluida la pleural, la biliar, puede dar manifestaciones, pues, como en todos los casos, muy inespecíficas, pues, diaforesis, fortuna, la música de fiebre, la persona tiene hiporexia, pérdida de peso, etc. La mayoría de las veces la primoinfección se lleva a cabo en la niñez y puede dar un cuadro gripal. Y en los niños, a lo mejor, si hay una neumonía, datos de una neumonía incluso radiológica de lenta resolución, eso nos puede dar pues sí, el tip de que puede ser tuberculosis y sobre todo si se acompaña de daños. Y por otro lado, en la edad adulta, pues los síntomas que les decía también, por supuesto, tos, no al 100% la expectoración. ¿Por qué no siempre hay expectoración? Porque no siempre el complejo o la lesión pulmonar se abre a los bronquios. Entonces, y esa es la lesión, bueno, y esos son los casos que son más contagiosos. Afortunadamente, por ejemplo, la tuberculosis biliar, la tuberculosis pleural no son prácticamente virtualmente, bueno, y otras extrapulmonares virtualmente no son contagiosas. ¿Por qué? Porque pues no hay forma, ¿no?, de que los expulsen al exterior. Y entonces, pues eso, bueno, ya es una ganancia. El problema es que la mayoría de los casos es pulmonar, entonces como el 80-85%, así que bueno, es un gran problema de contagios. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de infección? La verdad es que es difícil en los países endémicos. Puede tener un valor, por ejemplo, en todos ustedes, ¿no? En todos nuestros médicos de pregrado, nuestras licenciadas en prácticas o en servicio, etcétera, que acaban de estudiantes que acaban de entrar, a lo mejor podría, sí vale la pena y se hacen en algunos hospitales, sobre todo de tercer nivel, que cuando entran les hacen una prueba de tuberculosis para saber si ya hubo un contacto, si ya hubo una infección que, digamos, pudieron contener, ¿no? Pero, y ya después del servicio social o después del internado, lo que sea, se vuelve a hacer otra. Entonces ya se ve si hubo una, porque se positivizó. Sobre todo es muy útil en los que no se les puso la vacuna, la BCG. ¿A todos les pusieron la BCG aquí? A ver. ¿No? ¿De que no? ¿O de que sí? De que sí, sí, ¿no? Todos ya se dieron su vacuna, porque otra cosa importante, y eso es ideal también que lo estudiemos y que veamos la cicatriz, ¿no? De que estuvo bien puesta. En algunos casos pueden haber o tanto falsos negativos porque hubo una aplicación incorrecta, ¿no? Y entonces se fue, o sea, la pusieron hasta el subcutáneo cuando no es intradérmica, etcétera, ¿no? Entonces, su papel en países endémicos como el nuestro es poco, pero puede ser útil a las personas que no fueron inmunizadas y en las personas que tienen contacto, sabemos que van a tener contacto como todos nosotros, para detectar si se positivizan y entonces sí, o sea, de forma reciente, y entonces sí, a lo mejor dar un tratamiento de la infección. El diagnóstico microbiológico, pues ya lo sabemos, se hace por vaciloscopías, idealmente los que tienen estructuración. Entramos en problemas cuando es pleural o cuando es biliar, porque los biliares no tienen estructuración usualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ir a buscar si se ve radiológicamente compatible con una broncoscopía. Aún así, como si solo se toma un lavado, en el lavado casi no va a haber bacilos, entonces puede salir negativa la baciloscopía aún de un lavado obtenido por broncoscopía, pero uno puede obtener biopsias y ahí sí, usualmente tenemos un mucho mejor rendimiento. Por supuesto que no solo está la tinción de Ciel-Nielsen, hay otras que son como cromados, que dan una tinción más rojita, la uramina, rodamina, etc. El chiste es saber y que si te mandan una diferente de Ciel-Nielsen, bueno, no vaya uno a decir que no sirve o algo así. Sí puede servir, pero lo importante es que sea personal experto. Traten de mandar a varias partes, luego los medios privados hay mucha variabilidad e incluso institucional. Desgraciadamente,
nos ha costado trabajo que se estandarice, pero esas son parte de las acciones para que se diagnostique, porque es muy frecuente y créanme que en la práctica clínica neumológica es cotidiano que lleguen pacientes y que les hayan dicho que su vaciloscopía es negativa y llegan con el informe en un medio privado o incluso institucional, pero pues tiene datos clínicos y radiológicos compatibles y tú se lo repites en un medio con muy alta experiencia y sale positiva a esas tres cosas, ¿no? Entonces, es muy importante ahí a lo mejor la atención, muchas cosas que pueden favorecer estos resultados pues falsamente negativos. Y bueno, cuando se hace el cultivo, bueno, sí, casi siempre se hace el cultivo y sobre todo porque es mucho más sensible. Por ejemplo, en este caso de la TB biliar, pues a lo mejor si en el lavado solo iba ahí uno o dos bacilitos ahí perdidos, en un cultivo puede ser altamente específico y puede ser útil para las formas paucivacilares. Pero ya afortunadamente tenemos otra cosa, que es la reacción en cadena de la polimerasa, y aquí en el hospital lo tenemos también, por si no lo, a veces no sabemos cuáles son los procesos, pero una persona con datos sugestivos, nosotros procuramos tomar una muestra de alto rendimiento, un lavado, una biopsia, y lo mandamos al laboratorio estatal. Y ahí hacen la reacción en cadena de la polimerasa, el famoso GeneXpert. Se puede hacer incluso en una espectroración bien tomada, y entonces eso nos ha aliviado muchísimo. Es solo para diagnóstico la reacción en cadena de la polimerasa, no vayan a hacerse o sea, no se puede hacer de seguimiento, porque pues puede salir positiva, y ahí estamos pensando que es resistente y pues no. La vaciloscopía es de seguimiento. Bueno, entonces, en la radiografía pues hay muchos datos que pueden orientarnos para decir que alguien está sugestivo. Por supuesto, clínicamente, usualmente, son personas adelgazadas, que tienen flemas, con flemas, y que en la radiografía hay datos sugestivos. Es muy variable la presentación, dependiendo si es la primera infección, sobre todo en niños, o si es ya una reactivación, o si se fue más hacia los ganglios, que puede dar la forma de la linfangítica o también la miliar, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso solo vemos una afectación que, como se acordarán, era de los ápices, y pues hay un gran engrosamiento pleural, y incluso hay una lesión, o sea, una opacidad heterogénea con broncograma, o sea, también una lesión que parece una neumonía. Por eso les decía que tenemos que hacer, o si los síntomas son crónicos, o si esta neumonía tarda mucho tiempo en eliminarse radiológicamente, si tarda más de 2 meses, hay que sospechar TB. Esta, por ejemplo, es una tuberculosis ya muy diseminada, es bronquial, pero es total, o sea, ha avanzado tanto que ha abarcado a los 2 pulmones. Esos son los que usualmente, si nos tardamos en tratarlos, hacen incluso fibrotórax, lesiones muy aparatosas. Esta, por ejemplo, es una tuberculosis biliar. Vean a nivel de todos los septos, donde van los ganglios linfáticos pulmonares, cómo se ven con pues como unos granitos muy finos. Generalmente son de una densidad más o menos alta, más o menos calcificados. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, pueden haber lesiones cavitadas, les decía que son las muy bacilíferas, puede haber lesiones que se llaman, que pueden haber ganglios, estos son adenopatías mediastinales, y vean cómo están necróticas en el centro. La verdad es que las manifestaciones radiológicas son variadas, pero eso sí, si tenemos una cavidad como esta, que parece como que un absceso o una neumonía abscedada, siempre, de todas maneras, como diagnóstico diferencial, hay que hacer una vaciloscopía. También hay hay personas que quedaron con mucha destrucción parenquimatosa y se quedan con una cavidad, ¿no? Ya resolvieron la infección y todo, pero luego quedan con una cavidad, y a veces esa cavidad se llena de hongos, le decimos de hongos, o aspergilomas, ajá. Si no están sintomáticos, no se tratan, ¿eh? Si tienen síntomas como fiebre, etcétera, bueno, entonces ahí sí se tiene que tratar. Bien, entonces, puede ser sensible, puede ser resistente, o XDR, que es la extremadamente resistente. Cuando ya tienen resistencia a 2 o más fármacos,
Y la resistencia más frecuente es la de la rifampicina y de la isoniazida. Bien, entonces, no voy a meterme mucho a fondo, los fármacos ya sabemos cuáles son, isoniazida, rifampicina, piracetamida, etambutol, y las dosis ahora se las doy y los esquemas, pero a nivel epidemiológico esto lo van a ver mucho en el servicio social, pero pues de hecho pues todos, incluso en casi todas las especialidades cuando van a rotar a un centro de salud. Y entonces pues es ideal que sepamos cuáles son las definiciones. Bueno, por ejemplo, cuando decimos que es fracaso, aunque persistan, por ejemplo, los datos radiológicos que pueden persistir o ya verse una franca cicatrización o fibrosis, pero si la baciloscopía está negativa, bueno, es exitosa. Si está positiva, si microbiológicamente hay otra vez una baciloscopía positiva, a los 2 meses, pues ya sabemos que sí es una tuberculosis que tuvo un fracaso de tratamiento. Esas hay que referirlas inmediatamente. Y cuando ya evidenciamos que sí se curó y que después, con el tiempo, vuelve a presentar una sintomatología compatible y otra vez positiva, esa persona tiene una recaída. Es importante hacer la historia clínica, saber si se expuso a personas que tuvieran sintomatología compatible, si a él le dio una sintomatología compatible con TB, aunque sea hace 20 años, porque con eso sabemos si tiene riesgo de resistencia o no. Bien, lo que les decía del esquema, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Son 2 meses de una fase intensiva donde le damos los 4 tratamientos, los 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol. Son 2 meses de tratamiento diario, eso es más complicado. Puede dar gastritis, puede dar, bueno, muchas sintomatología, sobre todo gástrica, ¿no? Y traten de nunca suspenderlo, a menos que ya hayan hecho todo lo posible por evitarlo. Por ejemplo, se puede dar después de un alimento, después de 1 hora de que esté vacío el estómago, si de plano no se los toleran. Bueno, y entonces después viene la fase de mantenimiento, que son 3 días en la semana. Ya lo sabemos, son lunes, miércoles y viernes, y cambian las dosis. Cuando nosotros describimos unos datos radiológicos sugestivos y lo ponemos en nuestro ingreso para probable tuberculosis pulmonar, podemos poner esta clasificación. Ahí falta nada más la 5. La 5 es cuando ya vemos datos como de fibrosis o cicatrización sugestivas de secuelas de tuberculosis. Y en la categoría 1 es que es un caso nuevo, cuando ya le tienen la baciloscopía, y así vamos, ¿no? Por ejemplo, cuando sospechamos de una enfermedad postprimaria, entonces decimos, está en la categoría 1. Pues si vemos solo cicatrices, ¿quién está por ahí? Una paciente que tenemos ahorita hospitalizada, que ya tiene fibrotórax, entonces ella ya está en etapa 5. Si voy a poner un caso clínico, no me voy a extender mucho, pero es una persona joven, que tiene muy malos hábitos, que tiene una muy mala nutrición, es otro factor de riesgo, y entonces que empezó con un cuadro sugestivo. De hecho, se expuso previamente en el año previo a una persona que discutía esa. Entonces, esa persona tiene un cuadro clínico muy agresivo, de la zona de fiebre, etc. Entonces, cuando ya nosotros vamos a decir cuál es el tipo de tuberculosis que se sospecha, no es la de la fiebre. Y entonces, ¿con qué estudios se pueden hacer? Pues ya lo dijimos, radiografía, exámenes sugestivos, calcinoscopía, por cultivo, por reacción de cadena de la polimerasa. Pero bueno, lejos de hacer una revisión en extensivo, en este caso clínico nada más repasamos algunas cosas que nos pueden. Por ejemplo, hay pacientes que pesan menos de 40 kilos y entonces ahí sí tenemos que ajustar las tabletas. Generalmente son 4 de total y pues en ellas tienen que ser 3. ¿No? Y, bueno, siempre que haya una duda, las personas que están en la construcción sanitaria en general, por lo menos por toda la experiencia y toda la historia que tienen de los casos que tienen, ya tienen mucha, pues sí, mucho con ello y nos pueden consultar. Otra cosa importante, bueno, pues básicamente, ¿no? Tenemos que reforzar la información, tenemos que reforzar el saber de los procedimientos, y pues siempre procuren
si la clínica les sigue orientando hacia un cuadro compatible con tuberculosis, no lo duden y manden a otro laboratorio o a una dependencia con más experiencia las vaciloscopías, porque créanme que eso también puede hacer una diferencia. Entonces, bueno, esta es una revisión pues muy breve de tuberculosis, todavía con la preguntas, inquietudes, qué casos han visto ustedes, qué podrían o piensan que puede ser útil para que ustedes, pues, para hacer una servicio social, sepan, ¿no?, qué hacer con un paciente. A ver, internas. ¿Han tenido algún caso con tuberculosis? ¿Todos? ¿No? Muy bien. Y normalmente, ¿qué es lo cuál es el estudio que más sospechan? Todos. ¿Radiografía? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Pregunten ahora. Bien, entonces eso es todo, es una revisión muy breve, también muy importante que pues intentemos adherirnos al plan que tiene la OMS para tratar de disminuir la mortalidad. Y por favor, ante la duda, refieran a los pacientes. Es preferible que un médico especialista se enoje, ¿no? Porque se lo mandamos y el no tiene nada, ¿no? Preferible un regaño a que siga contagiando a personas. Entonces, creo que es importante que tengan la responsabilidad, la gran responsabilidad que van a tener siendo guías en un centro de salud, guías de salud. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Eso es todo. Le quiero hacer una pregunta, bueno, un comentario. En mi práctica, cuando estuve trabajando el primer nivel, de 11 años, trabajamos en jurisdicciones así, creo que todavía siguen trabajando de esa manera. Y es una manera de estar tamizando a toda la población, principalmente, nos decían, a los pacientes crónicos. Y en mi experiencia, es por cumplir, pero funciona, porque a mí me tocó hacer diagnóstico de pacientes con tuberculosis. Entonces es muy importante este tema, y para quienes son médicos internos y que se vayan a su servicio, que conozcan que existe la enfermedad, que ha habido un repunte porque hemos dejado de hacer muchas cosas, porque también se ha vuelto resistente, pero que nunca, que permanentemente estemos sospechando y estemos cotizando para hacer diagnóstico. Y mi pregunta, doctora, es, en su práctica, ¿qué tan frecuente pudiera ser la tuberculosis en las embarazadas? Y cuando esto sucede, ¿cuál es el pronóstico para esa embarazada? Bueno, el embarazo, por la inmunodepresión que produce, es un factor de riesgo también. Pero en general, son personas jóvenes y personas además que se llaman de la mayoría, ¿no? En lugares con muchas condiciones desfavorables, pues no se cumple eso. Pero en general son más o menos bien cuidadas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un factor de riesgo, la frecuencia no da de síntomas agudos, pero esto es mucho menor que la que nosotros tenemos, que nos intenta casi sin habitantes, ¿no? La incidencia. Bueno, yo creo que ellas deben estar con 5, ¿no? ¿Sí? Y el pronóstico es bueno siempre y cuando se detecte a tiempo, porque puede darse ese tratamiento en PAES y los 6 meses de tratamiento sin importar la etapa del embarazo. O sea, ellas se les da su tratamiento y normal. Hay que detectar si el bebé tiene retraso de desarrollo, todo lo que implica al bebé. Entonces ahí sí el bebé se puede tener problemas, por nosotros, por el caso de crecimiento, pero si la detectamos más a tiempo, entonces las secuelas pulmonares son menores. Recuerden que si no la detectamos, o la detectamos ya muy avanzada y el pulmón está muy dañado, a la larga ese pulmón se va a retraer, se va a fibrosar, va a tener hospital. Esas son personas que se están infectando por lo menos de infecciones por bronquitis, pues, por bacterianas, pues,
pero el pronóstico es muy bueno. Usualmente dan, pues claro, mucho énfasis a poblaciones especiales, vulnerables. Y entonces, afortunadamente, las vigilan y usualmente se detectan bien también. Aquí tenemos un caso, pero fue un falso positivo, de una paciente embarazada que llegó con hemorroides. Pero la verdad es que radiológicamente casi no tenía nada, tenía una zona de líquido resultado que no era compatible. Entonces la vacioscopía dio positivos. Es lo que les digo que también ahí la que nos ayudó con la reacción internacional que dio negativa. Entonces ahí sí nos ayudó mucho y bueno, ya esta paciente afortunadamente no tuvo que ser. Pues muchísimas gracias, doctora. Le hago entrega de su constancia, si no hay ninguna pregunta más. Hago entrega de su constancia por participación en la sesión general. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos la participación y permanencia de todos ustedes y damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Gracias.